día de hoy te voy a hablar de lo que en mi opinión es lo más importante que tienes que entender cuando estás en un proceso de quema de grasa. Muchas personas simplemente fracasan porque no logran comprender que esto que te voy a contar a continuación necesitan entenderlo 100%. Hola, ¿cómo están? Los saluda Fernando de FitFitnessES.com y como te decía, hoy vamos a hablar de esto que tienes que entender que es fundamental para la quema de grasa, y es entender que la pérdida de peso no es lineal. Y para que nos quede claro esto hay que diferenciar dos cosas importantes. Tenemos que entender que quemar grasa y perder peso no es lo mismo. Cuando nosotros estamos en un plan de pérdida de peso, asumimos que vamos a perder el peso corporal, es decir, cuando te subes en la balanza, cuánto peso tienes y lo quieres disminuir. Cuando hablamos de quema de grasa, hablamos específicamente de eliminar la grasa que tienes, es decir, por lo menos un porcentaje de tu peso corporal que es grasa lo quieres eliminar. ¿Por qué digo que es importante entender esta diferencia? Porque si bien es verdad están correlacionadas, es decir, si vas perdiendo grasa posiblemente pierdas peso también, aunque no en todos los casos, pero en este caso nos vamos a enfocar en el hecho de que es posible que pierdas peso también cuando quemas grasa, porque obviamente si eres alguien que pesa 90 kilos y tienes un porcentaje de grasa de 30%, por ejemplo, tienes que obviamente perder algo de grasa y seguramente en ese proceso perderás peso. Pero hay que entender que el perder peso no es lineal, es decir, cuando tú empiezas un proceso de quema de grasa, tu peso no va a fluctuar de manera lineal y lo tienes que entender, porque las personas que no lo entienden normalmente se frustran y abandonan. Y obviamente al abandonar has dejado por completo tu plan de pérdida de peso y seguramente lo vas a recuperar o posiblemente incluso subir más de peso. Ahora, ¿por qué digo que es fundamental que entiendas que la pérdida de peso no es lineal? Porque si tú estás convencido de que tienes bien hecho tu déficit calórico, estás bien con la parte de alimentación, es decir, tu déficit está bien calculado en lo que es el número calórico que vas a consumir y las calorías que consumes, es decir, la comida que comes, si llega a este valor de déficit, es decir, está bien lo que comes, es garantizado que vas a ver resultados, es garantizado que vas a quemar grasa. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Mira, nuestro cuerpo funciona de manera muy dinámica, es decir, interactúa con un montón de cosas externas e internas. Y cuando estás en un proceso de quema de grasa, también hay hormonas que cambian. Y si no las sabes manejar bien, puede generar que haya fluctuaciones de peso, lo que es completamente normal. Por eso quiero regresar a la parte inicial cuando te dije, pero si estás convencido de que tu déficit calórico está bien y tu comida está bien, te permite estar en déficit, es imposible que no veas resultados. Ahora, ¿por qué se dan estas fluctuaciones? Las fluctuaciones se dan por diferentes razones. La primera puede ser desde que consumiste algún alimento que es difícil para ti de digerir y obviamente al no salir de la misma velocidad del cuerpo como lo haría la comida normal, que tú la asimilas mejor o de manera más sencilla, puede ser que te genere una alza de peso o simplemente que tu peso se mantenga estable. Puedes llegar a pequeños platós cuando estás en quema de grasa y no hay ningún inconveniente, esto es normal. Otra razón puede ser que consumiste alimentos más altos en sodio. Como son alimentos altos en sodio, puede ser que retengas algo de agua y obviamente podría generar que tu peso se mantenga estable o subas algo de peso, lo que una vez más, mientras estés en déficit calórico, no debería preocuparte. Otra razón que puede ser son los carbohidratos. Recuerda que nuestro cuerpo reacciona distinto a diferentes carbohidratos. Por ejemplo, te pongo mi ejemplo, yo retengo mucha más agua cuando consumo fideo, por ejemplo, que cuando consumo arroz. Hay personas que en cambio tal vez les pasa lo opuesto. Otro excelente carbohidrato para mí, por ejemplo, es el verde, el plátano verde. Hace que yo no retenga casi nada de agua y me ayuda a mantenerme súper bajo en agua porque no me hace retener agua. Lo que no tiene nada que ver con el hecho de que engorde o no engorde. Esto es importante. Si tú reaccionas diferente a un carbohidrato, cuando lo consumas, si estás bien con tus calorías y por alguna razón subes algo de peso, no te preocupes porque simplemente es peso en agua. Una vez que este carbohidrato sea procesado y eliminado, créeme que el agua va a salir a continuación. Ahora, otra razón que tienes que entender es que el cortisol también se eleva cuando estás en déficit calórico, sobre todo cuando el déficit calórico es muy grande o lo haces por mucho tiempo, cuando no hay pausas estratégicas. Si es que el cortisol se eleva, tiendes a retener agua también, pero es un proceso de retención de agua que se normaliza cuando liberas este estrés. Otro factor importante es el ejercicio. Si tú estás haciendo ejercicio de una manera regular, pero por alguna razón cambias de actividad y es mucho más intensa, es muy probable que tu cuerpo retenga agua para defenderse de ese aumento de intensidad. No significa que estés engordando, simplemente tu cuerpo reacciona a esto guardando agua. Lo que quiero que entiendas es que al no ser lineal es muy normal que tú te encuentres con fluctuaciones de peso. Es decir, si empezaste en 90 kilos, puede ser que bajes a 86, luego subas a 87, luego bajes a 85, luego te mantengas en 85 por unos días e incluso algunas semanas y luego vuelvas a retomar tu bajada de peso y llegues a 81, por ejemplo, y así. Eso es lo que tú vas a ver en tu proceso de quema de grasa.
y es importantísimo porque la pérdida de peso no es lineal. Si tú lo entiendes y sabes lo que estás haciendo con tu estrategia, sabes que funciona, la tienes bien elaborada, vas a ver resultados y vas a poder surfear estas fluctuaciones de peso sin ningún problema. Te dejo aquí estos videos para que puedas armar una estrategia que te permita ver resultados de manera duradera, pero siempre saludable. Somos Fit Fitness. Nos vemos la próxima.